Hola, mi nombre es Diana Catalina Ramos García y a continuación voy a presentar un caso clínico hospitalario para evidenciar el área de la estadía 1. Introducción. Para la actividad se va a mostrar el avance de un caso clínico de atención clínica hospitalaria donde se contempla el área nutricional. La finalidad es poder evidenciar el conocimiento durante la estadía 1. Este caso clínico es un caso real, por lo que se va a mantener la privacidad del paciente. Se va a presentar la historia clínica y se va a demostrar la importancia de la atención dietética nutricional para mejorar la calidad de vida. Datos generales. Se trata de un paciente masculino de 72 años de edad, con alergias negadas, casado, de religión católica, pensionado, cuenta con el apoyo de sus hijos y esposa. Este conocimiento en general es realmente importante porque gracias a estos datos podemos conocer cómo se va a implementar el plan nutricional, ya que, por ejemplo, sabiendo que es casado, podemos saber qué hace sus alimentos junto con su pareja. La religión tiene mucho que ver porque si es alguna religión en específica, hay algunas donde no permiten el consumo de ciertos alimentos. Y bueno, el saber que tiene el apoyo de hijos y esposa nos ayuda a conocer que este paciente de adulto mayor tendría el apoyo de su familia para poder mejorar su calidad de vida. Antecedentes familiares. Bien, este paciente que acude al servicio de urgencias acude porque tuvo una caída y complicaciones de salud. Entonces, bueno, al ser un adulto mayor, realmente ya no recuerda muchos datos familiares como si sus padres tenían alguna enfermedad. Entonces, bueno, el único dato como relevante que se pudo obtener mediante el expediente clínico es que su esposa de 67 años padece diabetes mellitus. Los antecedentes personales no patológicos, tenemos que este paciente fuma desde hace 54 años y que su consumo habitual son de 3 a 4 piezas al día. El consumo de bebidas alcohólicas son de 3 a 4 botellas aproximadamente cada fin de semana. Antecedentes personales patológicos. Vamos a hablar de las enfermedades que ya presenta el paciente al acudir al servicio hospitalario. Y bueno, tiene diabetes mellitus tipo 2, que se comprende como un conjunto de enfermedades metabólicas. Se caracterizan por tener hiperglucemia en el torrente sanguíneo, y esto es resultante de la secreción o acción de la hormona insulina o de ambos mecanismos. La hiperglucemia se asocia que cuando no es bien tratada, trae lesiones a corto o largo plazo de algunos órganos, en especial ojos, riñones, nervios, corazón y vasos sanguíneos. Es importante destacar también que cuando la diabetes mellitus está mal tratada, también podemos llegar a tener amputaciones de extremidades del cuerpo. La diabetes mellitus tipo 2 es el resultante de interacciones como factores genéticos y ambientales. Y bien, también sabemos que este paciente ya presenta enfermedad renal crónica grado 5. En su expediente clínico se encontró que no requiere el tratamiento dialítico por el momento, pero necesita ser valorado por un nefrólogo para conocer si ya requiere alguna terapia sustitutiva. Sabiendo esto, definamos que la enfermedad renal en el adulto se define como la presencia de alguna alteración estructural o funcional en el riñón. Esta puede persistir más de 3 meses con deterioro en la función renal. Las guías han introducido a los pacientes trasplantados renales independientemente del grado del fallo renal que presenten. Es importante saber que se consideran los marcadores de daño renal como la proteinuria elevada, las alteraciones en el sedimento urinario, las alteraciones electrolíticas o alteraciones de origen tubular, alteraciones estructurales histológicas y las alteraciones estructurales en prueba de imagen.
La gravedad de la enfermedad renal crónica se ha clasificado en 5 categorías o grados en la función del filtrado glomerular y 3 categorías de albuminuria. Y bien, tenemos una imagen a un lado que nos representa que estos grados que nos marca es la capacidad que tiene el riñón de funcionar. Y este paciente en especial ya está en grado 5, lo que nos habla de que su capacidad funcional en el riñón ya no es adecuada, por lo que comentaba, tiene que ser valorado específicamente por un nefrólogo para conocer si ya es candidato a alguna terapia sustitutiva. El diagnóstico médico. Se trata de un paciente masculino de la octava etapa de la vida con las patologías mencionadas. Actualmente, al nivel de hospitalización, acude por la caída que mencionaba y presenta síndrome coronario agudo de tipo infarto al miocardio con elevación del segmento ST. Esto se asocia a la rotura o fisura de alguna placa aterosclerótica inestable. También es importante saber que los pacientes con elevación del segmento ST se subclasifican según el grado de la elevación de los marcadores de necrosis, como infartos abortados o como infartos sin elevación del ST. Es importante destacar que los pacientes presentan un perfil característico, entre los que se encuentran que son varones y fumadores. También presenta bricardia inusual, que es la disminución de la frecuencia cardíaca por debajo de 60 latidos por minuto. También presenta lo que es hiponatremia severa. Consiste en una concentración demasiado baja de sodio en la sangre y las causas son muy diversas. Entonces aquí es muy importante que, dependiendo de lo que tiene el paciente, si se va a reducir el consumo de sodio o se va a elevar, es importante hacerlo paulatinamente, porque hacerlo de forma muy de golpe podría traer daños a nivel cerebral. Bueno, también el paciente presenta síncope, que es desmayo, o pérdida de la conciencia. También presenta la pérdida de control de esfínteres y paciente que se encuentra pálido y con disnea, es decir, presenta dificultad en su capacidad respiratoria. Diagnóstico nutricional. Se sabe que el paciente, por los datos que refiere, padece sobrepeso. Nos menciona que realiza 3 comidas al día con 2 colaciones y ingesta de agua de 1 litro. Se niega a la actividad física. Y bueno, sabiendo los datos mencionados y verificando sus estudios de laboratorio que ahorita vamos a poder conocer, sabemos que este paciente tiene una dieta con control de kilocalorías y tiene una dieta renal con control de proteínas y de minerales. Tiene que ser una dieta especialmente también para control hiposódico y para control de hidratos de carbono. Es importante mencionar que al momento de estar hospitalizado, de recibir esta atención, el plan dietético con el que se comenzó empezó el 3 de septiembre con una dieta líquida. De ahí pasó a una dieta el 5 de septiembre a una dieta blanda. Y el 9 de septiembre pasó ya a una dieta renal hiposódica diabética. Pero es importante mencionar que hay que pasar a visita con el paciente para conocer que su función gastrointestinal esté aceptando bien los alimentos. Es importante también ir conociendo cómo va evolucionando su perfil de bioquímicos para conocer qué cambios hay que ir haciendo y hay que conocer también la aceptación que tiene el paciente. Es decir, hay que verificar que el paciente tenga todas sus piezas dentarias para conocer si la misma dieta que se le está mandando tiene que ser en consistencia blanda o papilla. Y también es muy importante estar vigilando que no haya edema, que el paciente esté evolucionando adecuadamente. Y bien, vamos a hablar de las pruebas de laboratorio. Les presento una tablita que muestra la fecha donde se han ido evolucionando estos parámetros, la determinación, el resultado, los valores que se consideran normales en esta institución, el estado que se encuentra de esos resultados y lo que nos arrojan esos resultados. Entonces, bueno, el 1 de septiembre encontramos que el paciente está presentando una anemia.
Para la fecha del 2 de septiembre encontramos que su química sanguínea, que es glucosa, nitrógeno, urea, creatinina, sodio y potasio, nos corroboran que el paciente tiene un riesgo a un coma diabético y que tiene efectivamente un mal funcionamiento renal. Las pruebas de funcionamiento cardíaco que se le realizaron al paciente nos muestra que de cierta forma este paciente ya está teniendo muerte celular, lo que nos diagnostica y nos corrobora el proceso del infarto al miocardio que tuvo. También tenemos un posible daño hepático o también daños en el tejido del organismo en conjunto. Para el 9 de septiembre en su química sanguínea encontramos que los valores aún siguen altos y sus pruebas de funcionamiento cardíaco han ido arrojando que ya está mejorando su condición de enzimas que tiene a nivel celular. Entonces, bueno, es importante destacar que el proceso terapéutico es poco a poco y hay que irle dando el seguimiento porque este paciente realmente se diagnostica como grave. Y bien, ahora vamos a hablar de la interacción fármaco-nutrimento, donde viene la fecha, el medicamento que está tomando el paciente, la dosis administrada, las implicaciones nutricionales, el mecanismo de acción y las recomendaciones nutricias. Cabe destacar que como profesionales de la nutrición nosotros no podemos prescribir ningún medicamento. Lo único que podemos hacer es conocer el medicamento, cómo actúa y qué interacciones tiene con los nutrientes para que su efecto sea lo mejor positivo para el paciente. Entonces, bueno, tenemos que el 1 de septiembre el paciente toma sus medicamentos rutinarios que menciona y este es el captopril y la glibenclamida. El captopril se tiene que tomar 1 hora antes de cada alimento. La glibenclamida se debe tomar antes de los alimentos de 15 a 20 minutos aproximadamente. El 3 de septiembre encontramos que se le está dando norepinefrina y encontramos que su terapia es adecuada a reposición de líquidos y electrolitos para que este medicamento pues cumpla su acción en su célula diana. Y bien, para el 3 de septiembre al 5 de septiembre encontramos que al paciente se le empieza a administrar ácido acetilsalicílico. Este medicamento aumenta la excreción urinaria de la vitamina C, hay depresión del potasio y anemia por deficiencia de hierro. También es importante destacar que entre las recomendaciones nutricionales, este medicamento para un efecto de acción rápida no debe tomarse con alimentos y en pacientes crónicos en donde es un medicamento habitual debe consumirse con alimentos. Se debe de aumentar la ingestión de ácido ascórbico y complementarlo en caso de ser necesario y debe usarse y cuidar en pacientes con deficiencias de vitamina K. Del 3 al 5 de diciembre también se le administra al paciente enoxaparina. Este medicamento, en sus implicaciones nutricionales, aumenta las enzimas, la inflamación y aumenta los niveles de potasio. Las recomendaciones nutricionales es que se tiene que dar con alimentos ricos en vitamina K, mínimo 2 veces por semana. La atorvastatina disminuye el colesterol y los triglicéridos sanguíneos. Se debe dar con una dieta baja en grasas y se debe evitar el consumo del alcohol. El medicamento se puede tomar sin problema con o sin comida. Tenemos la furosemida, que aumenta la excreción de minerales como el calcio, magnesio, cloro y zinc. También produce hiperuricemia y reduce la tolerancia a los hidratos de carbono. En las recomendaciones nutricionales encontramos que se debe vigilar la represión de estos minerales y se deben reponer de la dieta. También se puede ingerir con alimentos y se tiene que dar orientación en el cuidado de la hipertensión arterial y se debe cuidar la ingestión de bebidas alcohólicas. Diagnóstico más reciente. Actualmente este paciente aún sigue hospitalizado,
pero se sabe que se encuentra consciente, cooperador, se encuentra orientado en sus 3 esferas mentales con un estado adecuado de hidratación. Aún padece palidez, no tiene edema y sus pulsos cardíacos están adecuadamente, al igual que sus campos pulmonares. Este paciente presenta abdomen plano, depresible, no doloroso, la palpación superficial. Su pronóstico es reservado para la vida y la función. Se tiene que este paciente realmente se encuentra delicado, con alto riesgo de complicaciones potencialmente letales a corto y mediano plazo. Este conocimiento se le hace saber a los familiares y en tanto a la terapia nutricional, esta es en base a cómo va progresando el paciente. Hay que irle dando ese seguimiento conforme va avanzando sus estudios bioquímicos y también a lo que el médico va indicando. Es importante también mencionar que el paciente va mejorando y es muy probable que pronto se vaya de alta. Y cuando esto ocurre, es importante comentarle que tiene que pasar al área de la consulta nutricional para poderle dar un plan al de alimentación que complemente con el medicamento que su médico indique. Para este pronóstico que se espera, se pretende hablarle a los familiares, en este caso a los hijos que son cuidadores de los padres, y mencionarles cómo tiene que ser la alimentación, ya que en este caso, pues el señor, como mencionaba, es adulto mayor y la señora, su esposa, también. Es importante mencionarle a los hijos cómo tiene que ser la alimentación del paciente, porque hay que tener extremo cuidado, ya que realmente presenta enfermedades metabólicas que si no son controladas adecuadamente nos van a traer más problemas, incluso a corto plazo. Entonces es importante mencionarle a los familiares cómo debe de ir esta terapia nutricional en casa, que se adapte a sus gustos, que se adapte de cierta forma también a la economía, a los tiempos y a todas las características que tiene el paciente. Es importante el apoyo para que el paciente pueda aprender a apegarse a este tratamiento y paulatinamente vaya teniendo una mejor calidad en su vida. Entonces, bueno, este es el caso clínico que presento y sin más, pues les agradezco.